Bien, vamos a continuar con el taller que hace referencia al diseño hidráulico de líneas de conducción. Vamos a dar un breve alcance respecto a cómo determinamos y calculamos pues, la pérdida de carga. Para este ejemplo, vamos a tener en consideración lo siguiente. Una red cuya longitud va a tener aproximadamente 1 kilómetro, 1000 metros, un caudal equivalente a 10 litros por segundo, un coeficiente de Hassen-Williams, que puede ser de 140. No estamos indicando el material, ojo, solamente estamos asumiendo un valor. Un diámetro de 4 pulgadas, que equivale a 0,10 metros. Y para el cálculo ya habíamos dado un alcance de cuál era la expresión en la que uno podía determinar el cálculo de la pérdida de carga. Esta fórmula para la pérdida de carga va a ser igual a 10,674 por L, que es la longitud, por el caudal, elevado a 1,852. Toda esta expresión va a estar dividido sobre el coeficiente Hassen y William, elevado a 1,852, y finalmente por el diámetro, elevado a 487. Esta es la fórmula para pérdida de carga por fricción. Pérdidas eh, por longitud. Y como les comenté, también tenemos las pérdidas eh, menores. En este caso hay otra ecuación que es donde se hace referencia a las pérdidas locales, que está dado por esta expresión. A ver, la guía Opciones Tecnológicas detalla una expresión conocida como caso I, que hace referencia al coeficiente que depende del tipo de pieza especial o válvula. Muy bien. Ya, acá me indica ver tabla 314. Vamos a revisar un par de páginas atrás. Actualmente esta guía sigue vigente. Entonces, si hubiera alguna modificación o cambio, posiblemente pues sería para ampliar de repente algunos criterios de diseño, básicamente. Ahí está. Tubería seleccionada de PVC, diámetro, presión, fue funcionamiento admisible, tipo clase. Vamos a tratar de dar algunas pautas que adicionalmente posiblemente no se hayan considerado eh, en la misma guía, pero que se complementan, ¿no? Que también se puede, digamos, adecuar y acoplar, digamos, al diseño de la línea de conducción, como es golpe de ariete, ¿no? Cálculo del periodo de propagación de onda y demás. No si hay o no hay golpe de ariete.
Entonces, en algunas otras bibliografías eh, se tiene en consideración otra variable, no la K sub i, como se puede visualizar acá, ¿sí? ¿No? Pero si en todo caso vamos a cambiar esta variable para que no genere algún tipo de confusión. Ahí está. Listo. Entonces, este caso 10 es el coeficiente de pérdida, ¿no? Entonces, vamos a entender de que este valor es el coeficiente de pérdida. Listo. Y tenemos este otro cociente que hace referencia a la energía cinética, también conocida como carga de velocidad. Esto lo vamos a ver eh, más adelante en el taller eh, donde realizamos de manera explícita el diseño hidráulico de redes de alcantarillado. Eh, ya sabemos que esta variable G es la gravedad o la aceleración de la gravedad y también tenemos la variable V, donde hace referencia a la velocidad del flujo, ¿no? En este caso el líquido. A tenerlo, digamos, en cuenta y en consideración. Entonces nosotros a reemplazar toda esta información, ¿sí? Vamos a visualizar otra pantalla. Vamos a tener que la pérdida que se genera debido a la fricción es igual a 10,674 por ese kilómetro de longitud de tubería, por el diámetro también, elevado a 1,852. El coeficiente Hassing y William habíamos definido 140. No estamos indicando qué material, simplemente estamos orientándonos bajo un procedimiento para poder obtener este, esa pérdida, ¿no? Y el diámetro, ¿no? Tenemos ya el caudal también definido. Y en nuestro caso, como ya lo habíamos anticipado, tenemos que determinar un caudal máximo diario, ¿no? Y que esto está definido o va a estar determinado por la dotación, ¿no? Por la población de diseño y demás, ¿no? Obviamente que nosotros para poder determinar el caudal máximo diario, vamos a poder o vamos a requerir determinar un caudal promedio, ¿no? Un caudal promedio. Entonces, obteniendo y reemplazando los valores, obtenemos una pérdida de 16,75 metros. 16,75. En toda esa longitud de 1000 metros o un kilómetro, perdemos, ¿no? 16,75 metros. Como la diferencia de nivel, nosotros lo podemos definir entre un punto y otro, ¿no?
esta diferencia, que nosotros lo conocemos como carga disponible, nosotros vamos a, o habíamos definido en la clase anterior, ¿no? Una carga disponible o una diferencia de cotas de 70 metros. ¿No? Por ende, la presión a la entrada de este punto, digámosle es el punto B, o esa presión en el punto B, simplemente sería la carga disponible menos la pérdida que se ha generado, ¿no? 16,75. Perdón. Y acá hablamos de una presión equivalente a 53,25 metros de columna de agua. Ahora, la expresión que hace instantes les hacía mención respecto a las pérdidas locales, van a ser minimizadas, ¿no? No van a ser tan perceptibles o van a ser imperceptibles cuando la longitud fue bastante notoria. Estamos hablando de más de 1 kilómetro, ¿no? Entonces eso también a tenerlo, a tenerlo en cuenta, a tenerlo en consideración, por favor. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es dar, digamos, una secuencia de los cálculos que nosotros vamos a tener en consideración. ¿No? Un procedimiento, ¿no? Para que puedan ustedes afianzarse un poco cuando se pueda o se empiecen a operar, digamos, hojas de cálculo. Muy bien. Entonces, para el diseño, ¿no? Digamos que sea un procedimiento y que ustedes lo puedan tener, digamos, en cuenta o en consideración. Eh, ¿Qué es lo primero que vamos a requerir? Es determinar, pues, el caudal, ¿no? El caudal. Seguidamente, eh, determinar, pues, las cotas, ¿no? ¿A qué me refiero? A una cota de inicio, y también a una cota de entrega o una cota de llegada. Mm, ¿No? Esta cota, pues, ya va a estar en función a la topografía, ¿no? Ah, lo otro que también requerimos, pues, es la longitud, ¿no? Ese tramo. Entonces, son datos, por decirlo así, de la topografía. Y vamos a tener en consideración y que se requiere, ¿no? Y eso es una exigencia para quienes vayan a evaluar, ¿no? En este caso, si estamos hablando de la guía de opciones tecnológicas como guía y norma matriz, pues vamos a tener como ente en este caso, pues al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si en este caso, pues sería el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el PNCR, ¿no? Entonces, van a necesitar, o sea, tener en cuenta las características también del suelo. ¿A qué me refiero? A que van a tener que definir el suelo propiamente, ¿no?
el material del terreno. Teniendo en cuenta el material del terreno, pues vamos a poder definir también el material de la tubería. Entonces, esto ya depende del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Teniendo en cuenta de que el laboratorio pues tiene que estar acreditado. Y al referirme, digamos, al material o tubería, pues eh, estamos hablando pues de PVC, PVC-U, PVC-O, HDP, ¿no? O en su defecto, pues el de hierro dúctil, ¿no? Que lo más común a veces es plantear pues, en PVC-U, ¿no? Pero ojo para que yo pueda desestimar estas otras tuberías, ¿no? O si voy a desestimar el caso de PVC y voy a optar, por ejemplo, por el de HDP, que en este caso hace referencia a la tubería de polietileno. La tubería de polietileno, sabemos de que el tipo de unión o se une con termofusión, ¿no? Tubería, tanto tubería y accesorios. Ahora, en el caso de HDP, ¿sí? Entendemos de que soporta mejor los sismos, ¿no? Tiene un mejor comportamiento ante los sismos. Esto salió debido a los sismos, pues, en Japón, ¿no? Entonces se está renovando ahora con HDP, tengo en cuenta en Sedapal Lima, ¿no? Entonces, hagan ese descarte. Si la tubería va a ir enterrada y voy a proponer HDP, pues obviamente también las consideraciones sísmicas, el tipo de suelo, ¿no? Si no es un tipo de suelo rocoso y lo puedo dictar de manera enterrada, pues mi criterio sería de que eh, se está considerando por el tema sísmico, ¿no? Y en el caso de que el suelo sea rocoso, pues y sea un poco dificultoso la instalación a cierta profundidad y se deba canalizar de manera superficial, pues el HDP. O también tenemos el PVCO. En el caso de hierro dúctil, ¿no? Para líneas de conducción no es muy común, ¿no? Suelen a veces plantear fierro galvanizado, que eso me había, ¿no? El fierro galvanizado a veces en líneas de conducción, pero hoy en día, pues como ya tenemos el HDP, pues incluso hasta para instalación es un poquito más eficiente, ¿no? El material, ¿no? Entonces, estimados colegas, a tenerlo en cuenta, a tenerlo en consideración. Continuamos. Continuamos como tercer punto. A ver, eh, hemos indicado que nosotros requeríamos el caudal, luego verificar el tema de las cotas, ¿no? Que era importante. Para yo ya proceder a la fase ya de diseño, porque obviamente ya obtuve
de los estudios básicos, los primeros dos parámetros. Entonces, voy a requerir lo siguiente. Determinar la carga disponible. Disponible. Esta carga disponible simplemente va a ser igual a la cota de inicio menos la cota de descarga, ¿no? O la cota de entrega y menos la pérdida de carga por accesorio estimada. Créanme, perdón, créanme que cuando se tiene una longitud bastante extensa, pues este parámetro, a ver, eh, que estamos señalando a continuación, va a ser relativamente pequeño, ¿no? Y no va, en algunos casos, pues no se llega a percibir, ¿no? Entonces, pero tengan también en consideración, porque sí se debe determinar, se debe sustentar y se debe calcular. Pero cuando uno requiere, digamos, hacer verificaciones hasta poder determinar las pérdidas locales por accesorios, pues eh, uno requiere ir teniendo un tanteo, ¿no? Y poder ya hacer las estimaciones de los diámetros, la clase de tubería, o si se van a incorporar cámaras romper presión. Entonces, ya se puede ir dando más o menos un parámetro solamente con la pérdida, no con incluyendo las pérdidas locales, sino la pérdida por unidad de longitud de tubería. Seguidamente, a ver, como siguiente punto, vamos a calcular la pendiente, ¿no? Una pendiente máxima. Es conocida como pendiente hipotética. Ahora, esta pendiente máxima simplemente va a ser igual a la carga disponible dividido sobre la longitud. ¿Listo? Entonces eso también, por favor, a tenerlo en consideración, si es necesario. Eso nos va a dar también un alcance, ¿no? Del cálculo de la pendiente. No son parámetros que uno va a ir requiriendo para ir haciendo los tanteos o los chequeos. También necesitamos determinar un diámetro, pero teórico, ¿no? Vamos a hacerlo mención. Eh, en el caso del diámetro teórico es el que va a consumir esta pendiente máxima, ¿no? Y se puede o se debe aplicar la fórmula de Hassen y Williams. Si nosotros despejamos ya la fórmula conocida por ustedes, vamos a tener una, un diámetro teórico, perdón, equivalente a decir caudal sobre 0,2785 por el coeficiente de Hassen y Williams y por la pendiente máxima elevado a 0,54. No le digamos pendiente máxima, solamente pendiente, ¿sí? Este elevado a 1,263. Entonces tengan en consideración, por favor, esa expresión para cuando vayan a realizar, pues, las estimaciones. Perdón.
Ahora, este diámetro teórico nos dará un valor teórico, ¿no? No se encontrará posiblemente en el mercado, salvo que coincida el diámetro teórico con el diámetro interior, ¿no? Que va a ser un poco difícil, ¿no? De una tubería, ¿no? Entonces, el diámetro teórico, por lo general, pues va a ser solamente una aproximación del diámetro interior, ¿no? De una tubería comercial, que normalmente, pues no suele salir igual, ¿no? Como siguiente paso, una vez que hacemos la estimación del diámetro teórico, vamos a hacer una estimación del diámetro nominal o comercial, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá. Pero ¿a qué nos referimos con diámetro nominal también? Vamos a hacer una visita a los catálogos. En este caso, tenemos Patco Wabin. eh, Tenemos las características de la tubería para agua fría a presión. La norma que se rige es la norma la NTP 399.002 del 2015. La, el programa PNCR, ¿no? O la guía de opciones tecnológicas no nos dan un alcance de, de qué catálogo o qué fabricante, ¿no? Esto ya es a criterio de uno que pueda identificar la más óptima, ¿no? La más óptima. Entonces, ese de diámetro nominal es que lo que nosotros tenemos acá. Obteniendo el diámetro nominal, porque es lo que nosotros comercialmente o nominalmente nosotros vamos a requerir o presupuestar, pues ya hacemos una estimación, ¿no? Del diámetro interior. Simplemente acá nos especifica el diámetro real y obviamente al diámetro real que hace referencia al diámetro exterior, le vamos a restar el espesor que corresponde según la clase. ¿Sí? Según la clase. Entonces se recomienda o se sobreentiende de que el diámetro nominal sea, en este caso, tenga, digamos, el siguiente requerimiento, de que el diámetro interior, ¿sí? Sea mayor que el diámetro teórico, ¿no? Luego identifico el diámetro exterior, que es el diámetro exterior comercial de una tubería inmediatamente superior al diámetro teórico. Si yo tengo, por ejemplo, un diámetro teórico equivalente, no sé, a 61 milímetros, entonces voy a considerar, según el catálogo, ¿no? El inmediato, ¿no? O el superior, que en este caso tendría que ser, bueno, los 73. Los 73. Ahora este diámetro interior de los 73, que sería equivalente a las 2 pulgadas y media, los 73,
O sea, con la ayuda de una calculadora, estamos hablando de reducirle el espesor, ¿no? En este caso, si es clase clase 7.5, ¿no? Voy a reducirle dos veces el 2.6, ¿no? Estamos hablando de un espesor interior, perdón, de un diámetro interior de 67,8. Eso equivale a 2 pulgadas y media, ¿no? Entonces estamos hablando de 67,8, ¿no? Que sería mayor a los 61 milímetros que podía obtener yo de manera teórica, ¿no? Entonces eso a tenerlo en cuenta, en consideración, por favor. Seguimos. Ahora vamos a obtener una pendiente real, pero para ese determinado diámetro. Esta pendiente real va a ser menor, perdón, esta pendiente real, como les decía, va a ser menor al pendiente máximo, ¿sí? Habíamos calculado hace instantes una pendiente máxima. Sí, igualmente aplicamos Hassing y Williams, ¿no? Entonces tenemos que esta pendiente real va a ser igual a el caudal, que ya tenemos como dato, sobre 2.2785, coeficiente Hassing y Williams y diámetro interior, ¿no? Ya sabemos, ya hemos calculado el diámetro interior elevado a 263. Y este cociente elevado a 1 sobre 0,54. 1 sobre 0,54. ¿No? ¿No? Entonces nos va a generar como pendiente real una pendiente menor a la pendiente máxima. ¿Qué más? A ver, dentro de esas recomendaciones. Empezamos a calcular pues las pérdidas de carga, ¿no? Entonces, para calcular también las pérdidas de carga, ¿no? Vamos a tener que hacer una sumatoria. Una pérdida de carga, eh, en este caso por unidad de longitud de tubería, y las pérdidas locales, que en este caso sería por accesorios, ¿no? Pérdida de carga de tuberías y pérdida de carga de accesorios. Donde, ya hemos indicado, tendremos que tener en cuenta un coeficiente de pérdida de carga, QSUTI, ¿no? Para el caso de las pérdidas de carga de accesorios. En el caso de esta parte de acá, vamos a tener pues la pendiente y vamos a tener la longitud. Perdón. Y para este caso de acá, vamos a tener pues, una sumatoria porque no se va a tratar simplemente de un accesorio, ¿no? Perdón. Vamos a tener varios accesorios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de ese coeficiente de pérdida de carga multiplicado por la velocidad del fluido
sobre dos veces la aceleración de la gravedad y hemos indicado que esto hace referencia a la energía cinética o carga de velocidad. Que esto lo vamos a ver con mayor profundidad en lo que son redes de alcantarilla. ¿No? Entonces acá vamos a sumar, ¿no? Vamos a interactuar todos los accesorios. Puede ser desde válvulas, codos, ¿no? Pueden ser T's, ¿no? Eh, ¿No? Canastillas, no sé, etcétera, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Incluso todo lo que encuentran a la entrada o al ingreso del reservorio, ¿no? En el ingreso del reservorio posiblemente encuentren cosas de 90 grados, una válvula de compuerta, ¿no? Al ingreso del reservorio. Entonces, todo eso genera esas pérdidas, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta que cada accesorio tendrá un coeficiente de pérdida de carga. Listo, creo que ya se ha dado más o menos algunos alcances que van a servir mucho para poder realizar esas estimaciones. Muy bien. Y para ello, pues, vamos a revisar los demás documentos. Bien. Y esos alcances, pues, están acá en el catálogo de Patco Wabim. En el caso de los accesorios, como hago mención en la hoja de cálculo, los accesorios cumplirán con la norma 399.019. Ahí está. Y en el caso de las tuberías, 399.002. Lo otro que también se nos recomienda, ¿sí? Y quizás sea de desconocimiento, es que las tuberías o cuyo diámetros, digamos, que se hayan estimado y calculado, superen los 63 milímetros de diámetro nominal, preferentemente cumplan con lo dispuesto en la norma NTP ISO 1452-2011. Eh, para lo que es el ámbito rural, es muy probable que sus diámetros que obtengan sean pues las que tengan que regirse o cumplir con la norma NTP ISO 399.002, o sea, quiere decir diámetros nominales menores a los 63 milímetros. Podemos hablar desde los 63 milímetros, que equivale casi a 2 pulgadas, ¿no? Pero eso sí, tener en cuenta eh, los, eh, las consideraciones para los accesorios. Eh, en este caso, debe acoplarse, digamos, a esos requerimientos. El 4422 para tuberías que se vayan a emplear según la norma NTP ISO 1452, tuberías de 63 milímetros en adelante. Pero en este caso vamos a trabajar con lo que ya está dispuesto acá en pantalla, para presiones de trabajo de 5, 7, 10 y 15 bares respectivamente, ¿no? Hay diámetros desde media hasta 6 pulgadas, pero nosotros vamos a trabajar hasta 2 pulgadas si vamos a contemplar o considerar, digamos, esta norma técnica peruana. Y ahí tenemos los accesorios que nosotros vamos a tener que considerar, o los que estamos nosotros considerando, ¿no? En el proyecto.
Eh, revisando, por ejemplo, algunas nomenclaturas, como es el proceso de fabricación, eh, tenemos un proceso que hace referencia al proceso transformado y otro proceso para algunos codos que son curvos, ¿no? Por decirlo así, en 90, que tienen un proceso de fabricación por inspección, por inyección, perdón. Eh, para los diámetros más pequeños, ¿no? Hay algunos diámetros que hacen un proceso transformado, o sea, utilizan tubos o perfiles de PVC que se cortan y se transforman en la materia deseada y le dan, digamos, ese tipo de forma, por decirlo así, ¿no? Se utilizan, bueno, ya equipos más especializados. En el caso de los COS, digamos, de 45, perdón, transformados, ¿no? En el caso del proceso de fabricación por inyección, eh, tengo entendido, ¿no? Que se utiliza un molde cerrado que se llena con material de PVC fundido, ¿no? El material de PVC se inyecta en el molde bajo cierta presión. El material se enfría y se solidifica pues en el molde, ¿no? El accesorio terminado se expulsa del molde. Tiene ahora ventajas también, ¿no? Que permite una producción en masa con alta precisión y calidad. Y es ideal pues para poder producir este tipo de piezas que son más complejas que estas de acá, ¿no? En el proceso transformado se unen utilizando pues cemento de PVC, ¿no? Soldadura u otros métodos, ¿no? Eh, la ventaja de acá que el acabado, ¿no? Del accesorio terminado se somete a un proceso pues de acabado para eliminar cualquier imperfección, es más flexible para cambios de diseño y puede ser más económico para producciones pues pequeñas. Acá requiere un poco más de mano de obra. Quienes ya fabrican, pues más o menos me coincidirán de repente con algunos puntos de vista que estoy dando, ¿no? Y en el caso de la fabricación por inyección, pues se requiere pues una inversión inicial alta, ¿no? Y puede ser menos flexible para cambios de diseño. Pero se da, ¿no? Se da, digamos, para cada accesorio, pues dicen, ¿no? Proceso de fabricación por inyección o transformado. Tenemos acá el peso aproximado, tenemos el espesor de cada accesorio, ¿no? La longitud, ¿no? Y el diámetro nominal. Ojo, nominal, que es el diámetro, como indica acá, exterior. Entonces, para los accesorios, igualmente, ¿no? Hay que hacer una especie de verificación, ¿no? Entre los diámetros que yo estoy proponiendo, la clase, la norma, para ver si coincide o se va a adaptar con la misma clase que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, no voy a proponer pues una norma para accesorio 399.019, perdón, y voy a trabajar con una norma técnica peruana ISO 1452. No van a cuadrar, ¿no? Entonces ahí tengan en cuenta, digamos, esas recomendaciones. Las propiedades, igualmente, es necesario que ustedes verifiquen cómo nos regimos a esa norma, pues no quiere decir que estas características o estas propiedades físicas y mecánicas que yo considere de este fabricante, pues difieran de los demás. Y cada parámetro, cada propiedad se rige a una norma, ¿no? Y que es un requerimiento para cumplir, para darle cumplimiento a la norma NTP 399.019. Entonces, los demás fabricantes también deben cumplir con estos requerimientos de la norma. Pero sí es necesario que esto se especifique bueno, que eso se mencione en las especificaciones técnicas
del documento, del expediente técnico como texto y también en los planos de construcción. Entonces, tengan en cuenta y en consideración. Acá había un coeficiente Manning, coeficiente Hastings y Williams. Bueno, en este caso hay dos expresiones, unas que van a trabajar por presión, en el caso de Hastings y Williams, por gravedad, en el caso de Manning, que se puede dar también en líneas de conducción, que pueda trabajar bajo gravedad o por gravedad, ¿no? Que más adelante ya lo vamos a darle, digamos, algunas pautas o algunos alcances. En la hoja de cálculo, pues es necesario que ustedes tengan en cuenta ya reconocido o se tengan en consideración que se van a trabajar con dos criterios en función al diámetro. En el caso de que se trabaje tuberías que superen, perdón, los 50 milímetros, no lo digo yo, sino la guía de opciones tecnológicas, quienes para quienes, que para quienes elaboran ya los proyectos y lo vayan a canalizar por el PNCR, ya tengan en consideración este criterio. Poblaciones pequeñas, caudales pequeños, por lo general van a requerir trabajar, digamos, con esta expresión de Pile Whipple. No lo he desarrollado, no lo he planteado en los ejemplos, pero se dan los alcances, se están dando los alcances, ¿no? Entonces, para determinar lo más importante, las pérdidas de carga continua en metros, ya sabemos qué parámetros vamos a requerir. Caudal, el coeficiente de Hastings y Williams, si fuera el caso de que las tuberías sean mayores a 50 milímetros. De lo contrario, pues vamos a obtener, perdón, o vamos a requerir eh, para para pérdida de carga, empleando esta expresión, ya no el coeficiente o un coeficiente, simplemente el caudal y el diámetro interior, ¿no? Se diseña con el diámetro interior, se calcula con el diámetro interior, no con el diámetro nominal o comercial, ¿no? Si ustedes van a plantear un diámetro nominal o exterior, estamos trabajando con un mayor diámetro, cuando se debería sincerar y reducir o hacer una reducción debido al espesor, ¿no? De la misma. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Estas son las expresiones para calcular ¿cómo se llama? El caudal, si en el caso no tuvieran como dato, pero esto es más que todo cuando ustedes tienen información del diámetro, tienen información del material y tienen información de la pendiente, ¿no? En este caso, cuando hagan ustedes una verificación de un sistema, ¿no? Ya existente. Y como les indicaba acá, para fórmulas o expresiones donde no se trabaja bajo presión, sino por gravedad, pues tenemos la fórmula de Manning, ¿no? Para el cálculo de la velocidad y para el cálculo del caudal, ¿no? Y esta velocidad pues va a estar en función al tirante hidráulico. Muy bien. Entonces, en el siguiente taller vamos a ir verificando, validando, digamos, algunos datos y chequeos para que puedan ustedes obtener un óptimo diseño en cuanto a su línea de conducción. Que gráficamente, pues,
vamos a tener una presentación similar como lo que ustedes tienen en pantalla. Sí, entonces los espero en la siguiente sesión referida al taller de diseño hidráulico de líneas de construcción. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.